Hola a todos y todas. El día de hoy vamos a tratar de responder una pregunta que algunos de ustedes hicieron en clase en relación con la necesidad o no de realizar en Colombia una nueva constituyente. Es decir, la pregunta sobre si es necesario que en Colombia convoquemos a unas personas para que éstas redacten una nueva constitución. Para poder responder a este interrogante, conviene hacer la siguiente distinción. Pensemos que nuestra Constitución contiene dos constituciones, una Constitución económica y una Constitución social y democrática. La Constitución económica privilegia principios como la propiedad privada, el libre mercado, ¿no? La iniciativa privada. Obviamente estos principios se privilegian normativamente regulados o limitados por una función social y el no monopolio. No obstante, realmente en la práctica se va a dar más bien la iniciativa privada como lo más importante, el Estado se reduce a la mínima expresión y los derechos terminan convirtiéndose más bien en mercancías, ¿no? Muy cercano a un Estado más bien neoliberal. En cambio, la Constitución social enfatiza sobre todo en principios como los derechos fundamentales, unas condiciones mínimas de vida, ¿no? Por ejemplo, un mínimo de ingresos, un mínimo de salud, un mínimo de recreación, etcétera. Y por supuesto, una participación real en las decisiones públicas. Estos principios están un poco más cercanos al Estado social y democrático de derecho que a ese modelo neoliberal. Teniendo en cuenta esta distinción y respondiendo entonces nuestro interrogante, ¿es necesario realmente que se haga una nueva asamblea constituyente en Colombia? La respuesta que yo arriesgo aquí sería que no es necesario ni tampoco resulta conveniente. ¿Por qué no es necesario? Porque la constitución nuestra ya contempla dentro de su entramado normativo derechos fundamentales y mecanismos que son relativamente idóneos que sirven para su protección. Entonces, más que crear una nueva constitución, lo que debemos es enfatizar en esta parte de la constitución que no ha sido priorizada, ¿no? Es decir, la del Estado Social y Democrático de Derecho. Además de eso, no creo que sea conveniente hacer una nueva asamblea en este momento, ya que en la actualidad parece ser que no hay garantías de transparencia e independencia de esos órganos de control e instituciones en general que configuran al Estado colombiano. Entonces, siendo así, es decir, no habiendo esas garantías y esa independencia, eh, podríamos resultar en una constitución mucho más regresiva de la que algunos suponen es la actual. Siendo así, creo que si mucho, deberíamos hacer algunas reformas en la Constitución, sobre todo reformas encaminadas a enfatizar en esa segunda parte de la Constitución que señalé y quitándole ese privilegio a la primera parte, que es la Constitución económica. En ese sentido, para concluir, debemos decir que debe acentuarse en el Estado social y democrático de derecho que está consagrado en la Constitución y desplazarse un poco a ese Estado eh, neoliberal, a esos principios propios de la Constitución económica. Les agradezco por la escucha. En una próxima ocasión hablaremos de otros temas de interés.